Dinámica. En esta unidad vamos a aprender a descomponer las fuerzas que actúan sobre un objeto. Vamos a aprender a reconocer los distintos tipos de fuerzas, las fuerzas de fricción, las fuerzas de acción y reacción, las de contacto. Vamos a aprender a resolver problemas de muelles, poleas, etc. Vamos a empezar con la fuerza. La fuerza es una unidad vectorial que se descompone en ejes de ordenadas y de coordenadas. Trataremos a la fuerza igual que hemos hecho con la unidad de vectores, es decir, para encontrar esta fuerza debemos sumar lo que es el eje de las X más el eje de las Y. El módulo de esta fuerza, es decir, la distancia del origen al final de esta fuerza en números, sería la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Esto es Pitágoras. El ángulo respecto al horizontal sería la tangente del seno partido por el coseno, en este caso la componente Y dividido por la componente X. Yo puedo aplicar una fuerza a un objeto de cualquier manera. Yo puedo empujar este objeto hacia adelante, por lo que solo estaré aplicando una fuerza en sentido horizontal, la componente Y me desaparecerá. Yo puedo aplicar también a este objeto una fuerza vertical hacia arriba, lo puedo levantar del suelo, por lo que solo le estaré aplicando una fuerza vertical y la componente X desaparecerá. O por ejemplo puede ser el caso de que esto fuera una carreta y tuviéramos a un niño que la está arrastrando. En este caso la fuerza tendría que descomponerse en componente X y componente Y. La unidad de la fuerza es el newton, porque la fuerza se define como masa por aceleración. Un newton, las unidades que representa son el kilogramo con respecto a la masa son kilos, y metro dividido por segundo al cuadrado no es nada más que la aceleración. Por lo tanto, la fuerza se expresa en newtons y es una unidad vectorial. Aquí nos piden que encontremos la fuerza resultante y nos dan tres fuerzas, una que está en sentido totalmente vertical y las demás hay que descomponerlas. Pues bueno, lo que vamos a hacer va a ser encontrar cada una de las componentes, es decir, componente X y sumar o restar las fuerzas que estén en componente X y luego componente Y exactamente lo mismo. Tenemos que tener en cuenta una cosa, aquí el ángulo, es decir, la separación, nos lo dan respecto al eje vertical. Hasta ahora siempre estamos acostumbrados a que nos lo den respecto al eje horizontal. Pero para ponerlo un poco más difícil nos lo dan en el eje vertical. Deberemos tener en cuenta esto a la hora de hacer el seno o el coseno, dependiendo de qué tipo de fuerza necesitemos. Vale, vamos a empezar con el eje de las X. Esta de aquí vamos a descomponerla. F1, tendremos aquí F1X y aquí F2X, es decir, la componente X de la fuerza 2 y la componente X de la fuerza 1. Aquí tenemos el centro, que es el 0, 0, por lo tanto la fuerza 2 estará sumando y la fuerza 1 estará restando, por lo tanto Fx será la fuerza 1 multiplicado por ¿qué? ¿Por el coseno o por el seno? Nosotros sabemos que el coseno siempre es el lado adyacente y el seno es el lado opuesto. Por lo tanto, si queremos encontrar las X, estamos buscando este trozo de aquí. Y este trozo de aquí es el lado opuesto al ángulo. Este sería el adyacente y este sería el opuesto. Por lo tanto, siempre será el seno. ¿Vale? La fuerza 1 multiplicada por el seno, porque nos interesa el opuesto, de 30 grados. Ahora, le sumamos, esto será negativo porque está en el lado negativo y este será positivo porque está en el lado positivo.
Por lo tanto, negativo y positivo. Ahora le sumamos la fuerza 2 multiplicada, como volvemos a estar en lo mismo, necesitamos este trozo de aquí, ¿vale? La componente x. Por lo tanto, lo multiplicaremos por el seno de 50. Y así obtendremos 10,3 newtons. Lo mismo hacemos con la fuerza I. Esta no la he tenido en cuenta porque de componente X no tiene ninguna, es toda vertical, por lo tanto solo es componente Y. Entonces, vamos a descomponer ahora en la componente I. Esta fuerza, nos interesará esto, que es fuerza 1, I, y esta de aquí, fuerza 2, I. Como las dos se encuentran en el cuadrante positivo, serán positivas, excepto la fuerza 3, que será negativa. Por lo tanto, esto será fuerza 1 más fuerza 1 multiplicado por el coseno de 30, porque ahora sí que nos interesa encontrar el adyacente, por lo tanto es el adyacente al ángulo, es el coseno de 30, más la fuerza 2 multiplicada por el coseno de 30, la fuerza 2 por el coseno de 30, menos la fuerza 3 directamente, porque no tiene componente X. Y esto da menos 8,5 newtons. Por cierto, la fuerza, me he olvidado de ponerlo, la fuerza 1 es de 10 newtons, la fuerza 2 es de 20 newtons y la fuerza 3 es de 30 newtons. Ya tenemos la componente X y la componente Y. Entonces, la componente total de estas tres fuerzas será la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Y esto es 13,4 newtons. Es decir, tenemos que hacer la componente X al cuadrado, sería 10,3 al cuadrado más 8,5 al cuadrado, o sea, más menos 8,5 al cuadrado, pero menos por menos es más, por lo tanto se suman y nos da 13,4 newtons. Y también nos pedirían el ángulo de la fuerza resultante. El ángulo de la fuerza resultante, hemos visto antes que era la tangente de la componente Y dividido por la componente X, y esto nos daría 39,5 grados. Siempre procurar de tener la calculadora en decimal, nunca en radiantes, siempre en decimal. Para hacer este tipo de problemas,